quiere decirte en este momento: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Gloria a Dios. Santo es el nombre de nuestro Dios. Agradecemos, ¿verdad?, a nuestro Salvador Jesucristo, que una vez más nos encontramos en estas cabinas para hablar de la bendita palabra de Dios en este canal Alfa y Omega, en el programa Hombres de Fe y Valor. Amén, aleluya, con un tema que se llama El Sembrador. Amén, vamos a ver en qué consiste ese tema para que, ¿verdad?, tengamos conocimiento de lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde, para que nosotros siempre estemos prevenidos, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. Amén. Bienvenido, mi hermano Pánfilo. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y amigos que ya están conectados. Amén. Es una bendición poder estar en esta tarde y estamos contentos, gozosos. Amén. A pesar de todas las cosas, aleluya. Amén. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Amén. Así es. En medio de cualquier situación, pues sabemos que tenemos la fortaleza de nuestro Dios, tanto en el espíritu, también, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, porque el Señor nos da una sanidad divina. Amén. Así que vamos a empezar con ese tema y saludamos a los que, ¿verdad?, nos van a ver en este programa y los que también nos van a ver posteriormente, y todo sea para la gloria de nuestro Dios, esperando que esta palabra sea de bendición para ustedes y también para nosotros. Todo, ¿verdad?, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Y vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios allá en San Mateo 13, Sí, amén. del 8 al 9. Amén. Y luego vamos a ir en oración. Gloria a Dios. Sí, 18 al 19, disculpen, aleluya. Dice así la palabra de Dios: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén, aleluya. Aleluya, santo es el nombre de nuestro Dios. Te damos gracias, divino Salvador, porque el Señor nos permite una vez más estar en este lugar, por este medio, Padre Santo, y te agradecemos, amado Dios, que hayan diferentes medios para poder hablar de tu palabra, mi Dios. Antes era, Señor, más complicado poder dar a conocer tu palabra, mas ahora tenemos esta oportunidad, Padre mío. Aleluya, así que, mi Dios, ponemos en tus manos, Señor, Padre justo, tu palabra, todo lo que se haga en esta tarde, amado Dios Todopoderoso, y que haga, Señor, lo que tiene que hacer en cada corazón, en cada vida, que ha de oír esta bendita palabra, así como nosotros, Señor, fuimos levantados, fuimos comportados, fuimos sanados, aleluya, y fuimos salvos por gracia. También pedimos, mi Dios, que esta palabra haga la obra que tiene que hacer en cada corazón. Tu Espíritu Santo, mi Dios, es el que hará todas esas cosas, Señor, para que, mi Dios, el hombre, aleluya, se zafe del enemigo, que, mi Dios, los tiene encadenados, mas tu palabra, Dios mío, es el que libera, Dios, nuestras almas, nuestro espíritu, en Cristo Jesús, nuestro Salvador amado. Te damos gracias por todo en esta tarde, mi Dios, y todo lo ponemos en tus manos. La gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pues empezamos con este tema, aclarando en qué consiste, ¿verdad?, este tema, el sembrador. Aleluya, nuestro hermano Pánfilo. Amén. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Pues en esta tarde el tema es el sembrador. Amén. Es una parábola. Amén. Dios siempre usó, ¿verdad?, cosas
así para explicar la bendita palabra de Dios. Y esta parábola, pues, aquí mismo él explica, amén, aleluya, ya que Dios siempre habla de muchas maneras, amén. Mire, dice la palabra del Señor en el verso 18 que leyó nuestro hermano, amén. Aquí explica la parábola del sembrador. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Amén. Amén. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es muy importante, hermanos, aleluya, entender la palabra de Dios. ¿Sí? Si no la entendemos, si no la comprendemos, entonces no podrá haber ¿qué? Un fruto en nuestra vida. Es necesario que entendamos la palabra de Dios. Y para eso tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros entendimientos para poder comprender la palabra de Dios, para poder entender los misterios del reino. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Estamos hablando acerca de aquel que no entiende, ¿verdad? La palabra. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor en el verso 10 de este mismo capítulo de San Mateo capítulo 13, verso 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber o conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cosa que ojo no vio ni oído oyó, pero a nosotros nos ha sido revelada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hay cosas que el Señor, amén, a nosotros, amén, a todo aquel que ha nacido de nuevo, Dios le revela su palabra, le da entendimiento para conocer las cosas secretas, las cosas ocultas. Amén. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo, dice, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Amén. Porque pues, ahora sí, hermanos, aleluya, ¿a quiénes más les estaba hablando el Señor Jesucristo? Más que a los fariseos, ¿verdad? Aleluya, porque ellos vieron, ellos miraron, pero aún así, como dice la palabra del Señor, teniendo oídos no oyen, y mirando y viendo no miran. Entonces, no podían entender. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Fíjese, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. Pero aquí dice en el verso 16, pero bienaventurado, le dijo a sus discípulos. Amén. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque escuchan. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, aleluya, entender la palabra del Señor. Amén. Ahora dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene ¿quién? El malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. ¿Y de qué manera, hermanos?
Vamos a ir a San Lucas, aleluya, a San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. Mire aquí está un poquito más clarito, amén. 4, 14 y 15. Dice la palabra del Señor, el sembrador es el que siembra ¿qué? Es el que siembra la palabra. Amén. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Amén. Dice la palabra de Dios que Satanás vino ¿qué? A matar, a hurtar y a destruir. Amén. Vino a robar. Aleluya. Por eso aquí dice la palabra que viene ¿qué? Satanás y quita la palabra que fue sembrada. Amén. Amén. Por lo cual esa tierra o esa persona no puede ¿qué? No puede dar fruto. Amén. Porque aquí nos está hablando de 4 tipos, hermanos, de tierra, hermanos, también. Aleluya. O de 4 tipos de personas. Amén. El que fue sembrado junto al camino. Amén. Que es el que estamos explicando ahorita. Y dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. O sea, porque sí la escuchan, hermanos, sí la oyen. Amén. Pero viene Satanás. Y vemos que Satanás es tan sutil, amén. Su trabajo de él es robar, amén. Para que la persona no sea salva. Aleluya. ¿Qué es lo que pone Satanás? Pone pensamientos, pone duda, pone incredulidad, hermano. Aleluya. Para que no crean a la palabra y sean ¿qué? Y sean salvos. Amén. Ellos escucharon la palabra, los del camino escucharon la palabra, amén. Pero dice la palabra de Dios, esta es la que cayó junto al camino, amén. El sembrador salió a sembrar y parte de esa semilla cayó en el camino, amén. Entonces, Satanás trabaja a través de la duda, a través de la mentira, a través del engaño. Sí, quizás te van a decir, no, ¿a dónde te fuiste a meter? ¿Verdad? Y ahí empieza Satanás a trabajar, hermanos, a robar, dijera, ahora sí como dicen, la fe. Amén. Para que esas personas no sean salvas. Amén. Y para que no permanezcan. Aleluya. Esta es la primera parte. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Qué bonito, hermanos, oír el consejo de la palabra de Dios. Oíamos hace momento, ¿verdad? Que dice, como dice el hermano, sí, ya tenían conocimiento de la palabra. Y dice aquí en Romanos de la palabra de Dios, sabiendo ellos, ¿verdad? Cambiaron la gloria de Dios por, ¿verdad? Dar gloria a esculturas y todo. Dios mismo nos entregó, pues ya, ahí dice el Señor Jesús, en la parábola, ahí mismo dice, ¿verdad? Aquí en el del 18 para adelante está explicando lo que empezó a decir en el en el versículo 2 para adelante, ¿verdad? Sí, amén. Que dice que una parte cayó en el camino. Aquí lo vamos a ver. A ver. Es ahí mismo en San Mateo. 3, dice en adelante, dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, lo que acabamos de oír, y vinieron las aves y la comieron. Amén. De esto ya explicó el hermano, ¿verdad? En qué consiste. Falta otras partes, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Esa es otra, ¿verdad? Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al 100, al cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Y aquí le dicen su discípulo, dice, amén. Él respondió y le dijo, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? A nosotros nos dice el Señor, ¿verdad? Que tuvimos la dicha de que el Señor nos explicó en qué consiste la parábola. Amén. Y la estamos entendiendo, Estamos ¿verdad? entendiendo. Por gracia y misericordia de Dios. Pero en ese tiempo Dios les tapó el oído, vamos a llamarle, oyendo, no No. entendieron. Entendiendo. Amén. Y Amén. viendo no comprendieron, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Dice, porque a vosotros es dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Amén. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, sí, se ha endurecido. Sí, porque ellos vieron, o sea, vieron al Señor Jesucristo, Ajá. vieron las maravillas, vieron, o sea, y aún así, hermano, No entendieron. no comprendieron Y con los oídos oyen pesadamente pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ame. Dios conoce, ¿verdad?, la vida del hombre, sabe el corazón del hombre cómo es. Hay hombres que son renuentes, ya por más que se le diga, ¿verdad?, el hombre ya no entiende. Y por eso, mire lo que pasó aquí, bueno, va a pasar, pero de hoy en día pasa. Muchos hombres, ¿verdad?, oyen la palabra, no les interesa poner oído a la palabra. Digan lo que digan, ellos están, ¿verdad?, en lo que ellos piensan que está bien. Pero por eso Dios habla hoy, ¿verdad?, que el hombre debe entender que Dios está hablando hoy en día a sus oídos para que, ¿verdad?, se vuelvan de sus malos caminos y vengan al trono de la gracia para que sus pecados sean perdonados. Amén. Amén. Mire lo que dice aquí Apocalipsis 19, no, 9. Vamos a ver qué. Gloria a Dios, aleluya. Dios en la gloria. Amén. Gloria al Señor. Apocalipsis 9. 9. Dice del 20 al 21. ¿Verdad? Es tan el hombre terco, se empedernece de lo que, ¿verdad?, vive. Increíble, ¿verdad?, que en ese tiempo que haya tanta angustia, ¿verdad?, tanta persecución, terremotos, todo eso que el hombre va a ver, dice la palabra así, ni aún así se arrepintieron. Miren lo que dice aquí, dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Amén. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Por eso es que, ¿verdad?, viendo Dios que el hombre es así, ¿verdad?, muy terco, vamos a decirle así, pues ya los entrega a Dios a su vanidad, a su vida. Viene la muerte y se acabó todo. Amén. Pero les habla a Dios porque los ama. Nos ama a Dios a pesar de nuestra rebeldía. Dios nos habla con tiempo de que Él viene a hacer juicio. Amén. Y pues
ahí está la bendita palabra de Dios que nos habla cada día. Amén. Algo importante, ¿verdad? Que debemos saber que la semilla que nosotros sembramos, hay que saber sembrar la buena semilla, porque hoy en día, ¿verdad? La palabra de Dios se ha distorsionado, hay muchas religiones, mucho movimiento, pero no va acorde a la sana doctrina que el Señor quiere que se predique. Amén. Dios quiere que se predique la sana doctrina por el Espíritu Santo. Dice Pablo, y vamos a ver en Corintios 1, en qué consiste, ¿verdad?, esta sana doctrina, para que nosotros no pongamos oído, ¿verdad?, a tradiciones, costumbres de hombres que a nada llevan. Amén. A nada. Nosotros tenemos que guardar la palabra y saber quién es el Salvador. No hay nada en este mundo en el cual poner la mirada y que tengamos esperanza de salvación. No existe, solamente uno, que es Jesús. Amén. Y eso lo dice también ahí en Hebreos 10:10. Amén. Antes de, si quieres, leemos ahí una vez ahí para que. Y ahí en Hebreos, ¿verdad? Ahí puede usted leer para que entienda bien bonito en qué consiste la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios, amén. Bendito Dios. Amén. Aquí dice en el 9 el por qué está hablando el Señor Jesús así, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Antes se hacían sacrificios de animales, ¿verdad?, para perdón de los pecados, que fue lo primero del cual se está refiriendo, ¿verdad?, ese texto. Dice, quita lo primero para establecer lo postrero. Amén. Dice, para establecer lo último. Dice, en esa voluntad somos todos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez para siempre. ¿Quién es el que santifica? ¿Quién es el que justifica al hombre? Jesús, ¿verdad? Justificado por su sangre. Por su sangre que derramó en la cruz somos nosotros limpiados. Amén. Eso es lo que debemos de entender, ¿verdad? Que de eso no hay fuera. Fuera de eso no hay salvación. No existe, dice. Claro, lo dice el Señor Jesús. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que debemos entender eso. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y decíamos, ¿verdad? Ya leímos el Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo aquí dice, ¿verdad? Cómo debe ser la enseñanza, ¿verdad? Para que, dice el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí dice, ¿verdad? El versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso es bueno saberlo, ¿verdad? No se haga vana la cruz de Cristo. Ya sabemos que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Muerto por nosotros. Amén, resucitó. Esa enseñanza debemos nosotros entenderlas, tenerlas. Amén, que después de eso no hay otra enseñanza, ¿verdad?, que sea beneficio para nosotros,
claro lo dijo Pablo, que si alguno viniera a predicar otro evangelio de que ya está, Se ha sido predicado. ha sido predicado, sea anatema. Y aún dice, si viniera un ángel del cielo, e igual, porque ya lo que Dios estableció, eso es bueno. Por eso dice también ahí en Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, por lo cual existe el evangelio, ¿verdad? Hay un fundamento, hay una piedra angular, que es Jesús. Amén. Así como, ¿verdad? Que es una piedra angular, el principal soporte, ¿verdad? De un edificio, de un edificio, de algo, ¿verdad? Que se sostiene el principal soporte, como le dijo Dios a Job. Dime cómo el ángulo, la piedra angular de la tierra. ¿Sabe, verdad? Entonces, aquí es lo mismo, la piedra angular es Jesucristo. Amén. Así que no hay otro nombre debajo del cielo de los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Cristo Jesús, nuestro Salvador amado. Aleluya. Y luego seguimos leyendo para que le demos lugar a nuestro hermano. Aquí mismo en Corintios 2, segunda. Digo, no, capítulo 2, en este mismo libro, capítulo 2. Amén. 4. Gloria a Cristo. Amén. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Así pues, ¿verdad? Aclaramos que todo lo que venga después de esta palabra son costumbres, tradiciones que Dios no aprueba. Y sin embargo, muchas religiones, denominaciones la llevan. Amén. Pero el evangelio perfecto es de Jesucristo. Amén. Amén. Y luego hablamos, ¿verdad? Ahorita que continúa el hermano, que es, amén. Gloria al Señor, mi hermano. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Es muy importante también lo que decía nuestro hermano, ¿no? Acerca de que pues se tiene que predicar la palabra de Dios ahora sí, tal y como está revelada aquí en este santo libro. Amén. Aleluya. Para eso tenemos que pedir al Señor el entendimiento, el discernimiento, hermanos, para que podamos entender la palabra nosotros, ¿verdad? Y como dije al principio, mientras no la entendamos, no puede haber un fruto, no puede haber un crecimiento, ¿sí? Es muy importante comprender, es muy importante pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, amén, es cierto. A veces podemos decir es que mi mente es tan cerrada o tan corta, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que si alguno es falto de sabiduría, demándele a Dios y Él dará abundantemente. Amén. Entonces ya vimos, ¿verdad? Acerca de la semilla. Amén. La semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el sembrador, el predicador, nuestro Señor Jesucristo, porque Él andaba predicando el reino, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él andaba pues anunciando, aleluya, y haciendo grandes maravillas también. Entonces, también nosotros en esta tarde, amén, esta es la palabra, como dice, esta es la palabra de fe que predicamos, amén. ¿Y por qué decimos esto? Amén, porque es la palabra de Dios quien nos revela, quien nos muestra el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, amén. Esta es la palabra de fe, hermanos, que predicamos, aleluya, la cual no está fundada en sabiduría humana, no. Dice el apóstol Pablo, cuando fui a ustedes, yo no fui, dijera, Pablo era un erudito, era una persona muy preparada, pero nunca él usó eso para, ahora sí, sino él fue, dijera, en el poder del Espíritu Santo, con demostración, hermano,
del Espíritu Santo, aleluya, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, tiene poder para salvar, para transformar las vidas, para libertar al cautivo, amén, y tiene poder, hermanos, amigos, para sanar al enfermo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que la palabra de Dios, hermanos, tenemos que entenderla, amén. Voy solamente a leer donde ya habíamos leído hace un momento, porque dice, cuando alguno escucha la palabra del reino y no la entiende, pues viene el malo y dice, y arrebata, o sea, quita, roba lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En otra parte dice, vino el malo, vino Satanás y robó, ¿qué? Esa palabra. Amén. Satanás, dijimos, trabaja de muchas maneras. Es mentiroso, es padre de la mentira, amén. ¿Por qué digo esto? Porque en el principio de la creación, cuando vemos en Génesis 3, ¿verdad? ¿De qué manera, hermanos? Aleluya. De qué manera él cómo trabajó la situación, ¿verdad? Para engañar a Eva y luego Adán también, ¿verdad? Comer de ese fruto con el cual el Señor le dijo que no comieran, porque el día que de ese árbol comieran, ¿iban a qué? Iban a morir. Entonces, Satanás no quiere que nadie se salve, por eso es que de una y de otra manera él trabaja, ¿verdad? Pero pues en esta tarde el Señor quiere salvarte, amén. Por eso dice la palabra del Señor, el que tiene oído para oír, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, amén. En el verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo. Estamos viendo que aquí todos oyen, escuchan, hermano, la palabra, amén. Ahora dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que escucha la palabra y al momento la recibe con gozo, amén. Hemos visto, ¿verdad? Gente que escucha la palabra, la recibe con gozo y verdad, vemos a esa persona tan contenta, tan alegre, aleluya. Vemos a esa persona que no falta a los servicios, aleluya, que siempre está ahí, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pero no tiene ¿qué? No tiene raíz en sí, o sea, no hay una profundidad. Dice la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta, ¿qué? Es de corta duración. Amén. O sea, lo ves gozoso, lo ves alegre. Y nosotros también nos alegramos ver que alguien viene al Señor, acepta la palabra, recibe la palabra de Dios, amén. Con gozo, con alegría, pues nos gozamos, amén. Pero también dice la palabra del Señor que la semilla que cae, aquí está hablando acerca, hermanos, del terreno donde cayó esa semilla, amén. Y dice que cayó, ¿qué? En pedregales, amén. Donde había, ¿qué? Piedra. Pero no tenía, ¿qué? Raíz en sí. Sino que es de, ¿qué? De corta duración. Pues al venir, ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué? Tropiezan, amén. La cosa es cuando vienen los problemas, vienen las aflicciones, vienen las dificultades. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fue ese gozo? Amén. Porque no tenía, hermanos, una profundidad. Amén. Era algo solamente por encima, algo superficial solamente. Aleluya. Pero verdaderamente el que está cimentado, el que está profundizado, el que está arraigado, aleluya, venga lo que venga, hermanos, aleluya, venga la lucha, venga la prueba, venga la tribulación, vengan los problemas, vengan las enfermedades, dijo el apóstol Pablo, ¿qué me separará del amor de Jesucristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, nos podrá ¿qué? Apartar del amor del Señor. Amén. Aleluya. Pero ese es el que está, hermanos, que
el que está bien cimentado, amén. El que no está nada más encima. Aleluya. Porque cuando estamos nada más, dijera, ahí un cristiano dijera, ¿cómo podríamos? A media, ¿no, hermano? ¿Sí? Aleluya. Entonces, esto no es así. Esto se requiere que nosotros estemos arraigados en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que fue de qué? De muy corta ¿qué? Duración. Eso es lo que a veces pues lo vemos, ¿verdad? El primer mes gozoso, el segundo mes, el tercero, el cuarto, pero ya en el quinto mes como que, amén. El hermano que veíamos alegre, contento, ahora lo vemos como como que ya, como la del peregrino, la película del peregrino, ¿no, hermano? Si así dice tu libro, yo mejor me regreso. Y verdaderamente a veces así pasa. Amén. Porque viene la tribulación, porque viene la aflicción, porque vienen los problemas. Aleluya. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos hacia adelante para salvación del alma. Amén. Porque dice la palabra del Señor que el que retrocediere para atrás no agradará mi alma. Tenemos que, hermanos, estar firmes en el Señor. Aleluya. Tenemos que estar cimentados en el Señor. Aleluya. Ahora dice la palabra del Señor en el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye ¿qué? La palabra, pero el afán de este siglo o de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Amén. No permite que tenga fruto. Amén. Mire, aquí nos habla del afán, hermanos. ¿Y qué es el afán? ¿Qué es el afanarse? Es la ansiedad, el preocuparse, ¿verdad? Muchas veces nosotros o personas hemos empezado bien en el camino del Señor, quizás confiando en el Señor, amén, dependiendo del Señor, pero pues ahora sí como dicen, al principio, ¿no? Aleluya. Pero a veces, hermanos, pasa esto, hermano Emilio, que muchas veces cuando una persona, hermano, no tiene trabajo, ¿verdad? Va al Señor, lo ves todos los días en la iglesia, amén, orando, pidiéndole al Señor, o tiene una necesidad, pero ahí está, ¿verdad? Y en cuanto el Señor le abre las puertas, amén, del trabajo, se empieza ¿qué? A alejar y le empieza a salir más trabajo, amén, y ve que los negocios van ¿qué? Van creciendo. ¿Y qué pasa? Como que ya la mente ya empieza a estar ¿qué? Dividida. Ya no está su mente, ya no está su corazón en el Señor, sino que ahora el afán de este siglo, el afán de este mundo, ¿sí? Dice la palabra, y el engaño, hermanos, de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Amén. Y hermano Emilio, dice la palabra del Señor, amén, que por nada nosotros estemos ¿qué? Estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, hermano, amigo, aleluya. No nos afanemos tanto por este mundo, por las cosas materiales, aleluya, porque las cosas materiales son pasajeras, amén, pero las que el Señor nos ofrece, aleluya, es eterno, amén. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros, amén, los que hemos creído, los que hemos confiado en el Señor, aleluya, no os afanéis por el día de mañana, no os preocupéis por qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. Vuestro Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad, amén. Yo creo que es mejor poner todo en las manos de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor y que sea Dios, amén, porque dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová
es la que enriquece y no añade ¿qué? Y no añade tristeza en ella. Amén. Se fue la señal. Amén. Y no añade tristeza en ella. Amén. Algo muy importante, amén, que nosotros los cristianos tenemos que aprender, hermanos, es a vivir con contentamiento. Amén. Tener contentamiento. Aleluya. Porque si no tenemos contentamiento, vamos a andar siempre desesperados, preocupados. Y créame que todos pasamos ese momento, aleluya, porque al menos pues yo he estado pasando una situación así, ¿verdad? Pero aún en medio de esa situación yo le digo, Señor, ayúdame, dame fuerza. Yo sé que tú vas a proveer, yo sé que tú me vas a ayudar, Señor. Yo sé que tú vas a sacarme adelante, amén. Porque muchas veces, hermanos, el afanarnos bastante nos llega a enfermar físicamente, ¿verdad? Nos estresa, hermanos. Aleluya. Vivimos con estrés. Vivimos, ahora sí que con inquietud, con ansiedad. Y eso no es bueno. Amén. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Se fue la señal en video vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que nosotros confiar en el Señor. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que fue sembrado en espinos. Este es el que escucha la palabra, pero el afán de este siglo, amén, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace ¿qué? La hacen infructuosa. No deja que esa semilla, amén, no deja que esa vida florezca, amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, ¿de qué le sirviera al hombre que granjeare todo el mundo? Si pierde ¿qué? Si pierde su alma, ¿sí? ¿De qué sirve que a veces decimos, no, yo me voy a ir a tal lugar y voy a trabajar y voy a hacer y voy, como dice la palabra del Señor, y voy a crecer y voy a prosperar? Y es bueno, hermano, la prosperidad que viene de parte de Dios es buena, amén. Pero muchas veces los afanes, amén, y el querer acumular riquezas o decir como dijo aquel hombre, ¿verdad? Voy a trabajar duramente y voy a estos graneros los voy a destruir y los voy a hacer más grandes, amén. Y le voy a decir a mi alma, tienes mucho para gozarte, amén. Aleluya. O sea, vive la vida, o sea, y hay mucha gente, hermanos, aleluya, que puede decir, yo tengo dinero, tengo esto, no me falta nada. Pero lo que más amigo que me estás escuchando, pero te falta algo muy importante. Te falta al Dios, aleluya, al Dios Todopoderoso. Te falta al Señor de la vida. Amén. Aleluya, porque eso es lo más importante. Aleluya, tener a Dios en tu corazón, tener a Dios en tu vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir en el verso 23, hermano, del capítulo 13, amén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Amén. Fíjese, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué pasa? Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, hermano. Aleluya. Es muy importante, amén, entender la palabra de Dios para poder ser, ahora sí, como dice la palabra, llevar fruto, amén. Mire, yo quiero invitarlos a San Juan capítulo 15, amén. Y aquí lo vamos a ver en San Juan capítulo 15, amén. Capítulo 15, verso 1. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid
verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece ¿qué? En la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es muy importante, hermanos, permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, obedecer su palabra, guardar su palabra, hacer la voluntad de Dios para que podamos, como dice, llevar fruto. Amén. Tenemos que estar, hermanos, apegados, amén, a la vid verdadera. La vid es Cristo, hermano, aleluya, amén. Aleluya. Y nosotros somos ¿qué? Somos los pámpanos, amén. Aleluya. Y lo primero que hace el Señor, hermanos, es, cuando venimos a Él, es perdonarnos, es limpiarnos, amén. Aleluya. Hay cosas que el Señor tiene que ir podando en nuestra vida, amén. No sé si ustedes han visto cómo podan los árboles, hermanos, aleluya, amén. Eso tiene un grande significado, amén. Aleluya, porque veo que van cortando, amén. Entonces, el Señor nos va limpiando, va quitando el Señor lo que no sirve, lo que nos va a impedir que nosotros podamos ser fructíferos o dar fruto, amén, en la obra de Dios, amén. Pero tenemos que permanecer en el Señor, aleluya. Y dice la palabra del Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora el verso 7 dice, hermano: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será que será hecho. Amén. Hay muchas cosas, hermanos, que debemos entender y comprender. Amén. Aleluya. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano Emilio. Aleluya. Para que podamos recibir. A veces dice la Biblia, ustedes piden, pero piden mal y por eso no reciben. Amén. Porque ustedes piden para gastar en sus deleites. Amén. Para darle gusto a la carne, a los placeres. Amén. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Vimos en la parábola del sembrador, amén, el que la semilla, amén, que fue sembrada en buena tierra, dice que produjo al 100, al 60 y al 30. Amén. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hermanos, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Amigo que me escucha, no sé, ¿verdad? Pero, o sobre todo, más que nada, hermano, esta palabra es para nosotros los cristianos, amén. ¿Sí? Es para nosotros porque, pues, el Señor, ¿qué fruto le vamos a llevar al Señor? Amén. Aleluya. Tenemos que dar fruto, hermano, porque si no, dice la palabra del Señor que ya el hacha también está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no da buen fruto será ¿qué? Será cortado. Entonces tenemos, hermanos, aleluya, que dar buenos frutos, amén. ¿Y qué fruto, hermanos, podemos llevar al Señor? Fruto de almas, amén. Aleluya. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que ganar almas para el Señor, amén. Decirle a la gente que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar su vida, amén. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí, amén, para que mi hermano prosiga. Gloria a Dios.
Vamos a continuar, hermanos, de la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Que nos habla de día en día, dice el hermano, ¿verdad? Para los cristianos. Amén. Y también, ¿verdad? Para los que no lo son aún. Nosotros somos adoctrinados, ¿verdad? Bajo esta palabra de Dios. Y lo que tenemos en nuestro corazón es lo que hablamos. Amén. Dice la palabra del Señor que de lo que esté lleno nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Y hablamos de la fe, del amor de Cristo. Mire, la enseñanza que se habla de la sana doctrina, se habla de un arrepentimiento. Amén. Hablamos del bautizo, una nueva criatura. Todo eso pasa, ¿verdad? En el cristiano. Amén. Se habla de resurrección de muertos. Amén. La segunda venida de Jesús. Todo eso lo tenemos en conocimiento, que es la enseñanza verdadera, ¿verdad? La santidad que el hombre debe de vivir. Amén. Para que pueda tener encuentro con Jesús. Así es. Amén. Sin santidad nadie verá. Dádime de la fe en Cristo Jesús. Como dijo Pablo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Amén. Y luego, ¿verdad? Y del amor de Cristo. El Señor nos invita a amar. Él dice que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la enseñanza que Jesús nos da hoy en día. Amén. Y dice, y aquí algo importante, ¿verdad? También dice que hablamos de la enseñanza del Señor Jesús, que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Toda persona que hace pacto con Dios de creer en Él, algo importante sucede ahí, se escribe su nombre en el libro de la vida. Ese es, ¿verdad? Lo importante que debemos entender, que si nuestro nombre está en el libro de la vida, pase lo que pase, usted y yo estamos seguros. Amén. No hay muerte, dice, para los que creen en Cristo. Dice que la segunda muerte no tiene ya poder sobre estos. Para los que, ¿verdad?, creen en Jesús, que su nombre aparece en el libro de la vida. Este es bien bonito, amén, que uno debe de entender y tener presente y no echarlo, como le dicen por ahí, a la borda, echarlo, no por tomarle importancia. Algo que también nos dice la palabra del Señor, como a un momento oímos, que Dios conoce el hombre, hay hombres que se engrosaron ya de las cosas de este mundo y que ya no les interesa saber de Dios, y si están en sus costumbres, ¿verdad?, tradicional, siguen haciendo lo que a Dios no agrada. Amén, porque eso hablamos, ¿verdad?, siempre de la idolatría, pues porque el mundo, desafortunadamente, en nuestro país se vive así. Hay países, ¿verdad?, que hay más cristianos, ¿verdad?, que salen hasta en las calles, ¿verdad?, glorificando a Dios, no manifestando nada, sino solamente adorando a Dios, glorificando a Dios, ¿verdad? Y algún día en nuestro país, ¿verdad?, también se verá eso, en las ciudades, bendiciendo el nombre del Señor, dando testimonio de que hay pueblo que adora a Dios. Amén. Ese es, ¿verdad?, lo que el interés que debe haber en nosotros, de que se dé a conocer el Evangelio. Fíjense que hay algo que quisiera repetirlo, como la otra vez. El hermano Manuel Bonilla compuso un canto que dice, gran criador, como dice, muchos le sirven a dioses de madera, de plata, de yeso. Dice, pero no ven, no oyen, no hablan, los tienen que cargar. Mírense, el Dios que la persona puede adorar al imagen, lo tienen que cargar. Dice, pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos. ¿Sí? Dice, pero mi Dios tiene allá su trono allá en los cielos y Él oye mi oración. He ahí, esa sí es verdad. La necesidad, el problema que usted tenga, el Señor lo oye desde allá de su trono celestial. Amén. Si usted es sincero con Dios, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, le responde. Ese sí oye. Amén. Y una vez tuvo Elías un desafío, ¿verdad?,
los profetas de Baal. Y le dijo, mañana presentaremos 2 sacrificios, ¿verdad? Uno ustedes y uno yo. Ese Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Amén. Y aquellos, por más que empezaron desde la mañana a clamar a su Dios, por más que clamaron, y Elías tuvo que hasta burlarse de ellos. Síganle clamando, pues al fin Dios a lo mejor está durmiendo. O va de camino. No oyeron porque está sordo. Pero cuando ya Elías le dijo, ya basta, y ya él empezó a aderezar el altar, ¿verdad? Y ahí le pidió a Dios, le clamó a Dios, que él estaba ahí no por voluntad de él, sino por voluntad de Dios. Y Dios respondió con fuego y consumió el holocausto. Amén. Porque ese Dios sí vive, sí existe. Amén. Así que debemos pues entender que hay un Dios que nos habla hoy y aquí en un día tenemos que dar cuenta. Amén. Nadie se escapará de ese juicio. Amén. Solamente los redimidos en Cristo Jesús, amén, podrán ser exentos de ese juicio, porque solamente van a ser galardonados, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Dice que en lo poquito le fuimos fiel, en lo mucho nos pondrá. Nosotros hacemos un sacrificio, ¿verdad? Por dar a conocer la bendita palabra de Dios, porque nosotros un día, ¿verdad? Tuvimos esa nueva criatura, sufrimos, ¿verdad? O no sufrimos, sino tuvimos esa experiencia de tener un cambio de vida. Amén. Usted también puede tener ese cambio de vida. Eso no es mentira, porque nosotros ya lo tuvimos. Antes nosotros éramos mal hablados, ¿verdad? Teníamos algunos que tenían vicio. Yo no tuve vicio, pero sí tomaba. Iba con mis amigos en las cantinas. Y no agarré, gracias a Dios que no agarré el vicio. Pero otros los agarran, pero el Señor quita los vicios. Amén. Porque una vez que Dios cambia a la persona, lo cambia de todo. Amén, totalmente. Y así que usted tiene la oportunidad, ¿verdad?, de pedirle a Dios que cambie su vida y Dios lo puede hacer. Amén. Y todavía una promesa todavía de ser salvo por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que adelante con Cristo. Y vamos a ir en oración. Amén. Alguna necesidad que usted tenga, ¿verdad? Póngalo en la mano del Señor y el Señor le va a bendecir. Amén. Solamente que tenga un poco de fe. Y aquí mi hermano, ¿verdad? No, se cortó la señal y no veo a los hermanos que se hayan conectado. Bendito sea Dios, aleluya. Pues gracias a Dios que ha sido la palabra en esta hermosa tarde. Esperamos que esta palabra haya caído en buena tierra, en buenos corazones, ya que esta palabra es la que cambia, la que transforma la vida del hombre. Amén. Dios puede transformar tu vida, así como un día transformó mi vida. Dios puede perdonar todos tus pecados. Amén. Dios puede libertarte de todas tus cadenas. Él las puede romper. Amén. Para esto vino Jesucristo. Aleluya. Que esta palabra que has oído, amén, aleluya, la hayas entendido, la hayas comprendido, amén. Porque solamente a través de la palabra de Dios, Dios nos ha revelado el plan de salvación para el hombre. Y es solamente a través de Jesucristo. Aleluya. No hay otro, no hay nadie en quien pueda salvarte. No hay otro salvador, no hay otro intercesor. Amén. Solamente Jesucristo es el único. Vamos a ir en oración. Si tienes alguna necesidad en tu cuerpo, si tienes alguna necesidad física, espiritualmente, que es lo primero, hermanos, aleluya, la necesidad espiritual, amén, ya que muchas veces, ¿verdad? Hay cosas en la vida, en el corazón del hombre, del ser humano, que solamente Dios puede sanar, amén. Entonces,
En esta tarde vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Dios sea obrando, manifestando su gracia, su poder. Aleluya, en esta tarde. Amén. Vamos a ir en oración. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Te bendecimos en esta hermosa Santo Dios, tarde, glorioso. Señor, que Te tú nos damos gracias, concedes, Padre Santo, mi Dios amado, por junto tu con mi bendita hermano palabra, Emilio, Dios. mi hermano Que el Santo, Señor sea poder, hablado en Dios, esta dar este tarde. mensaje, dar No, esta Dios, palabra, Dios, Señor, Dios, esta con palabra mucho que esfuerzo, es Señor, viva, que es eficaz, porque el Señor se dé esta a palabra conocer que tu palabra cambia, que transforma, a este mundo esta palabra, Dios, que, necesita, Señor, oír tu nos es palabra, una Dios, lámpara, para que es Dios una luz reflexionen a nuestros sus pasos, vidas, Señor, no a es nuestros como caminos, tú Señor, quieres que la porque vivan, Dios. muchas veces Viven en vamos libertinaje, caminando en dice, tinieblas, no, vamos usted caminando no quiere que por vivan caminos de así, muerte, sino que Señor, pero tu vengan, palabra, Dios, es al una lámpara, conocimiento es de una la luz, verdad, Señor, para que usted los nosotros, salve, Señor, Dios usted los mío, salve. Amado Señor, Dios, porque podamos viene día, ver Padre, el y que peligro, Señor, tu Señor, nombre y hacia tendrá dónde que ser vamos. juzgado, En Dios, esta hora, de Padre, te acuerdo a lo que ruego haya hecho, que usted haya Padre, en su obrado vida, Padre, en los de corazones, carne, mi Dios. que usted haya, mi Dios, Así, mi transformado las Dios, vidas. ponemos en tus manos Te pedimos, todo lo Señor, se que ha sea hecho en esta usted tarde, Dios. libertando Gracias por la al vida, Dios, de mi cautivo, hermano Pablo, rompiendo las la vida de mi cadenas, hermano, Dios Santo. rompiendo las Supla lo que ataduras, haga Padre, falta de mi en el Señor, nombre en su de vida. Jesús. Mi Dios Saca, amado, Dios, bendiga su a esfuerzo ese que hombre, hace para a estar esa aquí, mujer para que, del Señor, se dé a cautiverio, conocer tu Señor, palabra. de la Así droga también, mi Dios, y del toque alcohol, corazones para que del puedan pecado, venir, Señor. Dios, a Padre, seguir, también a te predicar pedimos a por otros tu aquellos palabra, para que están mucha gente enfermos, conozca, por aquellos Dios, que tu tienen santo una necesidad, evangelio, Dios, amado Dios en su vida, todopoderoso, Señor. para que el Señor aquí en Padre, este extiende país, tu mano de muchas misericordia. almas se salven, Señor. Obra Haya a la mucho pueblo, distancia, Dios, Señor, para la en gloria el de tu nombre de nombre, Jesús de que Nazaret, toques por el poder de corazones, tu palabra, toques Señor, pastores, misioneros, ahí donde está la para que, mi enfermedad, Dios, ahí donde está el pregonen dolor, tu Señor, palabra, en Dios. esta hora, Anuncien, Padre, Padre, la en el verdad de tu nombre de evangelio. Jesús. Y, Señor Declaramos, amado, Señor, porque por mi tu país palabra, está lleno de sanidad divina, idolatría, Dios, Padre mío. en No ese quieren cuerpo, dejar, Padre, Señor, en el Padre, nombre de esas Jesús. tradiciones, esas Sea usted, mi costumbres que Dios, aprendieron, mi glorificando Dios, su pero, mi nombre. Dios, Sea sabemos usted, mi Dios, que tu poder, obrando, tu Dios, palabra es poderosamente, poder. Señor, Dios, Pablo, Dios, en no me esa vida, en avergüenzo ese del cuerpo, evangelio, Señor, porque es por el potencia poder de de tu Dios, palabra, aleluya, Señor. al judío Te damos primeramente y gracias también al por la griego, vida, dice tu Señor, de mi palabra, hermano Padre mío. santo. Y yo lo Guárdalo, creo, Dios, que por esta fortalécelo palabra y estamos susténtale, aquí, Padre, Dios, y por con tu la diestra palabra, de tu Señor. poder. Muchos Gracias cristianos, por mi hermano muchos Emilio, evangelistas Padre. existen, Señor. Gracias, Dios, Padre amado, Padre porque hasta bendito, aquí así, Señor, tú nos todo has queda en ayudado, tus Señor. manos, mi Dios. Tú nos Rey de has reyes y Señor de sustentado, señores. Padre. Aleluya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Aleluya. amén. Gloria a Dios. Pues así, ¿verdad? Nos despedimos de su programa, esperando, ¿verdad? Si el Señor nos presta vida, la próxima semana seguir hablando de la bendita palabra de Dios, porque es necesario que así sea. Aleluya, porque el Señor viene pronto, viene Amén. por su pueblo. Bueno, Amén. Dios les Aleluya. bendiga, amados hermanos, amigos. A todos los que estuvieron conectados, Dios les bendiga. Amén. Si Dios Amén. permite. Aleluya. Hasta la próxima. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé,
mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a del vivo ser que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a donde va tu bajada, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tu bajada, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó, él te lo devuelve al 100 por uno. El rey te mandó a llamar. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.